Muy buenos días chicos, le damos la bienvenida a una nueva clase de la materia de salud pública. Como ya saben, las docentes a cargo de la Comisión 1 es la doctora Agustina Alegre, de la Comisión 2 la médica veterinaria Liliana Riga Machuca. Para la Comisión 3 la encargada va a ser la médica veterinaria Gabriela Villordo y en la Comisión 4 quien les habla la doctora Débora Banger. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los mosquitos, que es un grupo muy importante en salud pública porque, como vieron en la clase pasada, son transmisores de muchísimas enfermedades que van a quejar tanto al hombre como a los animales, interfiriendo así también con la economía de cada región. Para esto, los objetivos que tenemos para esta clase van a ser más que nada que ustedes aprendan a distinguir las estructuras morfológicas y biológicas de la familia Culicidae, que las van a diferenciar con otras familias de insectos. También vamos a identificar las características diferenciales de la subfamilia Culicinae y Anopheline que están en Argentina, identificar las características de los principales géneros involucrados en la transmisión de enfermedades y por último conocer los métodos de control y prevención para tratar de evitar muchas enfermedades que transmiten estos. Pertenecen al filo Artrópoda, orden Diptera, como las moscas y los flebótomos que vimos en las clases pasadas. Recordemos que para pertenecer a este orden deben tener dos pares de alas funcionales y otros dos pares más que están reducidos a halterios o balancines. Dentro de este gran orden vamos a encontrar a la familia Culicidae, que es la familia donde pertenecen los mosquitos. La clasificación tradicional de los mosquitos se basa en la observación de ciertas características que son distintas entre las especies. Estas van desde diferencias estructurales o de revestimiento, como diferencia en colores, lo que sea presencia o ausencia de manchas de escamas o grupos de cerda, etc. La familia Culicidae más o menos cuenta con más de 3.500 especies a nivel mundial. En Argentina tenemos dos subfamilias de esta familia Culicidae que van a ser la subfamilia Anopheline y Culicine. Dentro de la subfamilia Anopheline tenemos 35 especies que fueron descritas hasta el momento y dentro de la familia Culicine 211 especies. ¿sí? Esto hace un total de 246 especies conocidas hasta el momento. Esta subfamilia Culicine se va a diferenciar en 11 tribus distintas, o se va a agrupar en 11 tribus distintas, pero nosotros vamos a ver más que nada los miembros de la familia Culicini y Aedini, que son donde se incluyen los mosquitos con mayor importancia sanitaria. Los Culicini son el grupo de mosquitos que mayor cantidad de especies tiene descrita hasta el momento, seguido por los Aedini. Los mosquitos tienen una distribución mundial, se los puede encontrar en cualquier país del mundo, excepto en las regiones donde hace muchísimo frío, ¿sí? que todavía no fueron citados. En Argentina, esta distribución se da en todas las provincias excepto Tierra del Fuego, pero hay una mayor concentración en cuanto a diversidad de especies en lo que es el nordeste de Argentina, ¿sí? con un 86% de las especies citadas para este país. Le siguen el noroeste con 45%, centro de la Argentina que tiene un 39% de las especies citadas, Cuyo y por último la Patagonia con 6%. ¿Qué tiene que tener un insecto para ser considerado mosquito? Para esto vamos a tratar tres puntos o tres características morfológicas que sí o sí tienen que estar presentes en este grupo. Primero va a ser la presencia de una probóscide, que es, o pico también se le suele decir, que es el órgano bucal por el cual se pueden llegar a alimentar. Segundo, 3 pares de patas bien desarrolladas. Y por último, un par de alas que tienen la particularidad de tener escamas en todas las venas. En el caso de que tengan estas características, pero no tengan estas escamas en las alas, no pertenecen a los culícidos, ¿sí?
Como les venía diciendo anteriormente, hay distintos insectos que se parecen a los mosquitos, pero no lo son por distintas características que pueden llegar a presentar. En este caso vemos, como les decía, el caso del tipúlido, en el cual las alas tiene probóscides, tiene 3 pares de patas, pero en el caso de las alas no tiene estas escamas del cual les hablaba. Así también como hay otras familias, como en la familia de los jejenes o carachay o quironómidos, en el cual presentan varias de estas características, pero no todas, ¿sí? Entonces volvemos a repetir, las características que tiene que tener un insecto para pertenecer a la familia Culicidae es la presencia de probóscide, 3 pares de patas desarrolladas y un par de alas que está totalmente cubierto de escamas, ¿sí? Al igual que todo el cuerpo, ¿sí? Pero en este caso vamos a basarnos en las alas. Durante el ciclo biológico, los mosquitos van a atravesar 4 estadios distintos: un estadio de huevo, un estadio de larva, pupas y luego los adultos. La fase larval va a representar el periodo de crecimiento para lo cual el insecto pasa por 4 estadios larvales distintos. Estos van a ser denominados como larva 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos, la única diferencia es que tiene un tamaño mayor, ¿sí? Y esto va precedido a su correspondiente muda o ecdisis. En este caso, la muda o ecdisis de la larva del cuarto estadio es la que más se utiliza para poder identificar a las especies. La etapa de pupa también va a representar una fase de transformación total del insecto bajo la acción de distintas hormonas. Se van a producir cambios completos en donde va a perder todo este cuerpo antiguo que tenía la larva y se va a transformar en los nuevos órganos del adulto. En este caso, una vez que ya está completamente desarrollado el mosquito en su interior, esta pupa se va a abrir en la parte dorsal, dejando así libre a la estructura del mosquito adulto. Esta etapa de imago o adulto también representa principalmente la etapa de reproducción, ¿sí? Luego de la emergencia, los adultos buscan refugio en lugares húmedos y sin corriente de aire para poder reposar y secar las alas. En este caso, las larvas son completamente diferentes a los adultos, tanto por la morfología como la fisiología y el hábitat. En cuanto a los estadios inmaduros de los mosquitos, todos tienen la particularidad de ser acuáticos, desde huevo, larvas y pupas, y solamente el mosquito adulto es el que tiene un estilo de vida volador, ¿sí? O vida terrestre. Para esto, el tiempo que dura el ciclo de vida de una especie a otra puede variar y también varía mucho con lo que es temperatura y humedad del aire. Por lo general se suele decir que los estadios de huevo, si el clima y la humedad es bastante promedio o bastante favorable, este huevo dura en esta etapa 1 o 2 días. A partir de esta fecha ya emerge la primer larva. Esta larva va a mantenerse en este estado y va a ir mudando hasta la larva del cuarto estadio aproximadamente en una semana y se transforma en pupa. Esta pupa está aproximadamente en esta forma 1 o 2 días y ya da lugar o emerge el adulto. Este adulto puede variar su vida media dependiendo de las especies, pero se considera que más o menos entre 10 días o varias semanas puede estar activo. En el caso de las hembras, estas ya pueden oviponer incluso en el primer día o en pocas horas después de eclosionar. En este caso las hembras van a elegir dónde poner sus huevos dependiendo las condiciones que crean necesarias. Estos criaderos se van a clasificar como artificiales o naturales. En el caso de los artificiales podemos encontrar muchos elementos, ya sean de plástico, vidrio u otro material o goma, en el cual se pueda acumular agua. Cualquier cantidad de agua, ya sea desde la más mínima hasta grandes cantidades, puede servir como un criadero.
Como ejemplo de los criaderos artificiales tenemos las ruedas que se encuentran en desuso, que pueden acumular grandes cantidades de agua, los floreros que podemos encontrar en las casas, incluso las tapas de gaseosas, por más pequeños que sean, si se encuentran en un lugar al aire libre, puede acumular agua, las macetas, los portamacetas, etc. Por otro lado, también tenemos especies que prefieren criar en espacios naturales o criaderos naturales, como por ejemplo las lagunas, ya sean artificiales o no, los charcos que se producen después de las lluvias, huecos de árboles, ¿sí? Los huecos que se forman entre las ramas, o distintas plantas que se denominan fitotelmata, que pueden acumular agua tanto en las flores como en las hojas. Estos huevos que van a oviponer las hembras, por lo general miden entre 6 a 10 milímetros, son de un color que puede variar entre un blanquecino a un color bastante oscuro, y pueden ser depositados de distintas formas. Existen algunas especies, como por ejemplo los culex, que depositan todos sus huevos agrupados en grupos de 100 o más. En este caso van a estar bastante aglutinados, bien pegaditos, formando una balsa. O existen especies que prefieren poner los huevos de manera solitaria. En este caso podemos encontrar dos maneras distintas, como lo hace las hembras de los aedes, en el cual coloca estos huevos de manera solitaria, pero no sobre la superficie del agua, sino sobre alguna superficie que esté en contacto con el agua. En este caso son huevos de resistencia, también se les suele decir, porque puede llegar a tardar muchos meses, incluso años, en este estado. Pero también tenemos los huevos de la especie Anopheles, por ejemplo, que también los deposita de manera solitaria, pero en este caso sobre la superficie del agua. Para esto van a contar con una estructura denominada flotadores, que lo permiten flotar justamente en el agua. En este caso, los huevos eclosionan a las larvas más o menos en 24 a 48 horas, dependiendo de la especie y de los factores externos como temperatura y humedad, siempre que el desarrollo embrionario haya sido concluido, ¿sí? O como ya dije, en el caso de los aedes puede tardar incluso meses en este estado. La larva de los culícidos va a presentar un aspecto bastante alargado y vermiforme, en el cual la superficie del cuerpo se va a encontrar adornada con numerosas y variadas cerdas, ¿sí? O pelos. El estudio de esta cerda o estos pelos y la distribución en el cual se presenta se van a denominar quetotaxia, y esto es de gran importancia para poder identificar a las especies. Además de las cerdas, pueden tener otras formaciones como nódulos o espinas que también sirven para la identificación. En general, el cuerpo de una larva se va a dividir en lo que es una cabeza, un tórax y un abdomen, ¿sí? En este caso, la cabeza tiene un aspecto globoso con los cepillos bucales y las antenas. El tórax también tiene un aspecto globoso, mientras que el abdomen es bastante más alargado y está constituido por 10 segmentos distintos. En este caso, el tórax y el abdomen son en su mayoría membranosos, mientras que la cabeza y la última parte del abdomen van a estar completamente esclerotizados, ¿sí? Se pueden observar un poquito más oscuro. En el caso del abdomen de la larva, que posee 10 segmentos, los primeros 7 son bastante similares, mientras que los últimos 3 son los que se utilizan para la identificación también de las especies. En este caso vamos a enfocarnos más que nada en la estructura de este sifón, del segmento 10 y de las características que tienen el segmento 8. ¿Sí? Esto nos va a llevar a una correcta determinación de las especies. En este segmento 8 vamos a encontrar una serie de dientes que, dependiendo de su número y la ubicación, van a determinar si es una especie u otra. En el segmento 10 o el segmento anal va a poseer una región esclerotizada llamada silla de montar, que también vamos a ver que es importante para la determinación de algunos géneros en general. Y bueno, es que termina en 2 papilas anales que le ayudan a moverse, ¿no? Mientras que bueno, el sifón puede tener distintas características en cuanto a largo y cantidad de cerdas,
y el tamaño que tiene esta cerda, que también es bastante característico según las especies. Según el tipo de alimentación, estas larvas pueden ser filtradoras o depredadoras, ¿sí? En el caso de la mayoría de las especies que vamos a ver van a ser filtradoras, ¿sí? En este caso se van a alimentar de bacterias, hongos, protozoarios y los detritos orgánicos y animales que se encuentran en suspensión en el agua. Pero también tenemos aquellas que son depredadoras, como vamos a ver más adelante, en el cual nos va a servir como un controlador biológico. Las pupas van a tener una coloración bastante oscura por lo general y presenta dos grandes regiones corporales. La primera, que se denomina cefalotórax, que es bastante globoso y que consiste en una fusión de lo que es la cabeza y el tórax en las larvas. En este caso presenta un par de apéndices que se denominan trompetas, que es donde se sitúan las aperturas respiratorias. Es decir, este órgano es muy importante para poder realizar este intercambio gaseoso y también nos va a servir a nosotros para diferenciar las pupas de los distintos géneros que son de importancia sanitaria. También, aparte de este cefalotórax, posee un abdomen, que en este caso es un abdomen móvil, con pelos que va a facilitar la flotación, y terminan en dos grandes paletas natatorias que la ayudan también a esta natación. Si bien son muy móviles, estas pupas no se van a alimentar, ¿sí? Esta es una gran diferencia con las larvas, y este es un estado que puede durar de 2 días a varias semanas, dependiendo de la especie y también de la temperatura. En el caso de que la temperatura sea bastante baja, el desarrollo es mucho más prolongado, y si es menor a 10 grados directamente se detiene. En este caso, también en la parte de cefalotórax es donde se va a producir todo el cuerpo del mosquito, y el abdomen lo único que ayuda es a movilizarse para poder resguardarse, ¿sí? Mientras que está en este estadio. Al finalizar este estadio de pupa, se va a ubicar sobre la superficie del agua, se va a romper la envoltura en la parte dorsal y de allí va a emerger el insecto adulto. Los adultos son generalmente pequeños, si son insectos que miden aproximadamente 5 milímetros, como en algunas especies un poquito menos, o puede llegar a alcanzar en otras especies que se consideran ya grandes con unos 8 milímetros. Tiene un porte esbelto y las patas bastante alargadas, y en este caso los machos generalmente son un poquito más chiquititos que las hembras. El cuerpo también se va a diferenciar en 3 regiones, lo que es la cabeza, que es bastante globular, el tórax, que va a estar comprimido lateralmente, y un abdomen que es cilíndrico y alargado. En el caso de la cabeza se presentan distintas estructuras, tiene una forma globosa. Gran parte de esta va a estar ocupado por los ojos, que en este caso son compuestos. Va a tener también un occipucio, que es el área que se encuentra por encima de los ojos, que también tiene una cobertura de escamas, y que las formas y el color que tiene estas escamas son de importancia taxonómica. Van a tener distintos artejos, como las antenas, que son más bien sensitivos, detectan las vibraciones del aire, y están constituidas por 3 segmentos, de los cuales 11 son bastante alargados y forman un flagelo. En ella también se van a encontrar los elementos sensoriales del mosquito y marcan un claro dimorfismo sexual entre las especies. En este caso, o como vamos a ver más adelante, las cerdas que lo cubren pueden tener mayor o menor densidad. Por otro lado, también tenemos este aparato bucal, por el cual el mosquito se va a alimentar. En este caso, el aparato bucal es subtopicador y está compuesto por una trompa o probóscide, o también se la denomina pico, y a los lados de esta se encuentran unos apéndices denominados palpos maxilares, que también son órganos sensitivos que permiten detectar a las presas. Las diferencias de estos palpos lo vamos a ver más adelante con los distintos géneros. En el tórax, que es la otra región que le sigue después de la cabeza, se van a encontrar insertas los 3 pares de patas y un par de alas funcionales. Recuerde que también tiene un par de alas que están reducidos, halterios y balancines, como los dípteros.
En este caso las patas van a estar compuestas de 5 segmentos y van a finalizar en una o dos uñas, y las alas son bastante alargadas y estrechas, permaneciendo superpuestas sobre el abdomen cuando éste está en reposo. Acuérdense, en el caso de los flebótomos, estas alas siempre permanecían erectas, ¿sí? En forma de V. En este caso van a permanecer superpuestas sobre el abdomen cuando están en el reposo. Y tienen la característica, como dije anteriormente, que están completamente cubiertas de escamas en ambas superficies, y estas escamas pueden presentar distintas coloraciones dependiendo de las especies. Por otro lado, también tenemos el abdomen, que es el tercer segmento, que se encuentra dividido en 10 segmentos. En este caso, los primeros segmentos más que nada se desarrolla todo lo que es el sistema digestivo, y en los últimos segmentos se van a encontrar unas estructuras que se denominan genitalia, que también son muy utilizadas para determinar las especies. En este caso, las genitalias, tanto de hembra o de macho, van a ser muy diferentes entre sí, y también son muy diferentes entre una especie y otra. El aparato bucal de los mosquitos va a estar compuesto por una trompa o probóscide o pico, que a cada lado de este se encuentran unos apéndices denominados palpos maxilares, que pueden variar su longitud. El estilete o aparato bucal va a estar formado principalmente por el labro y las mandíbulas y maxilas. En estado de reposo, estas mandíbulas y maxilas se van a encontrar guardadas dentro de una vaina o estuche que va a estar formando el labio. Al momento de alimentarse, este labio se va a plegar, dejando libre estas mandíbulas y maxilas para que puedan atravesar la piel por su estructura bastante larga y fina, y en el extremo cortante. Fíjense en esta figura que le muestro a su derecha, se muestra bien cómo el labio se pliega. Este no se introduce en la piel, sino los que se introducen van a ser las mandíbulas y maxilas. Por este medio también estos mosquitos van a inyectar una saliva que es anticoagulante, que en la mayoría de las especies hace que sus presas no se enteren que le están picando. Los adultos de esta familia van a tener un dimorfismo sexual, que en algunos casos es bastante evidente y en otros no, en el cual se van a diferenciar más que nada los machos y las hembras por estructuras que poseen en la cabeza, que son las antenas y los palpos. En este caso, en el caso de los machos, estas antenas son bastante plumosas, están completamente cubiertas por cerdas que pueden ser de largo variados, pero siempre tienen este aspecto plumoso, mientras que los palpos son tan largos como la probóscide, en todos los casos. Mientras que en las hembras, estas antenas tienen menos número de cerdas, en algunos casos son bien desnudas o tienen muy pocas cerdas finitas, y en el caso de los palpos, en la mayoría de las especies, no en todas, en el caso de la hembra se presenta bastante o mucho más corto que la probóscide. Por otro lado, también tenemos estructuras como las genitalias, que van a permitir diferenciar un macho de una hembra, que puede variar con las especies. Por lo general, se suele decir que las hembras son un poquito más grandes que en el caso de los machos, y que este abdomen tiene también bastante desarrollado como para poder ingerir la sangre. ¿De qué se alimentan? En este caso tenemos que tener en cuenta que solo las hembras son las que se van a alimentar de sangre, se dicen que son hematófagas, y que, como ya dije, en las salivas tienen un anestésico, anticoagulante y un antihistamínico. Mientras que los machos siempre se van a alimentar de soluciones azucaradas como néctar o savia de las plantas. En algunos casos las hembras no consumen siempre sangre, sino que también se pueden alimentar de estas soluciones azucaradas, pero sí o sí necesitan esta sangre como para poder desarrollar los huevos. Los mosquitos se van a caracterizar más que nada por su actividad. Con la preferencia que tienen por la luz, pueden llegar a ser diurnos, crepusculares o nocturnos. Esto se refiere más que nada al periodo de actividad de las hembras, cuando se alimentan. En algunas especies prefieren hacerlo durante cuando amanece o cuando está por anochecer, como en el caso de los aedes. En algunos casos también prefieren alimentarse a la noche, como en el caso de los culex.
Estas especies, existen distintas especies que se pueden alimentar de distintos animales, ya sea de sangre fría o sangre caliente. No son, no prefieren solamente una especie, sino que pueden consumir distintas especies de animales y por eso también su importancia en salud pública, ya que puede transferir el virus de una especie a otra. Como ya vimos en la clase del martes, en la clase teórica, los mosquitos son capaces de transferir o de ser vectores de distintos virus, como la fiebre amarilla, fiebre de Zika, fiebre de dengue, etc. Pero también pueden transmitir distintas enfermedades parasitarias como la filariasis y la malaria. Los principales géneros de importancia sanitaria que vamos a ver van a ser Anopheles, Aedes y Culex, de los cuales vamos a ver con más detenimiento, ya que son los géneros que mayor especies con importancia sanitaria tienen. Pero también vamos a ver otros géneros como Mansonia, Haemobogus, Oclerotatus, Sabetes y Zorófora, que también pueden transmitir algunos virus que también van a afectar al hombre. Y por último vamos a ver al género Toxorringitis, que si bien no tiene una importancia sanitaria ya que no transmite ninguna enfermedad, son importantes para el control biológico. Vamos a comenzar con el género Anopheles. Este es un género que pertenece a la subfamilia Anopheline dentro de la tribu Anophelini. Esta tribu tiene dos grandes géneros, que es el género Chagassia y Anopheles, y dentro del género Anopheles podemos diferenciar distintos subgéneros. Estos se van a diferenciar como Anopheles, Kertesia y Nisorrhynchus. Para la importancia sanitaria, más que nada vamos a tratar a todas las especies que se encuentran, o varias especies que se encuentran dentro del subgénero Nisorrhynchus, que son las que mayor importancia sanitaria tienen. Como ya vimos, el ciclo de vida va a comenzar con los huevos. En el caso de los anófeles, estos huevos son colocados directamente sobre la superficie del agua y tiene esta estructura denominada flotadores que la permiten flotar en el agua. El lugar de cría o el lugar que prefieren las hembras para oviponer estos huevos van a ser más que nada ambientes naturales, como charcos, lagos, pantanos, huellas de animales o de vehículos, ríos de montaña, etc. Esta especie tiene la particularidad de colocar los huevos tanto en ambientes tranquilos, como en el caso de las lagunas, como en agua con mucha corriente, como en el caso de los ríos o arroyos. Estos huevos por lo general son bastante pequeños, de color oscuro. Las larvas de los anófeles también podemos diferenciar el cuerpo en tres regiones distintas, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. La característica principal de las larvas de este género es que el abdomen no va a finalizar en un sifón, en este caso está ausente, pero posee un espiráculo respiratorio que le permite hacer el intercambio gaseoso. Otra de las características principales de las larvas de este género es que el abdomen en realidad todo el cuerpo está cubierto con innumerables cerdas, pero la diferencia es que las cerdas abdominales, que se denominan como 1, van a ser palmadas, a diferencia de las larvas de los otros géneros. A su vez, este sifón, que no está presente, la obliga a esta larva a tomar una posición horizontal sobre la superficie del agua. Otra característica muy importante en las larvas de este género es que la cabeza puede rotar 180 grados, cosa que las larvas de los otros géneros no lo hacen. Con respecto a las pupas, ya vimos que estas pupas estaban diferenciadas en lo que es un cefalotórax y un abdomen. En este caso, la trompeta es la que la va a diferenciar de las pupas de los otros géneros. En este caso, la trompeta generalmente es más corta y es más ancha que en lo que vamos a ver para Aedes y Culex. Y en cuanto al cefalotórax, es bastante menos desarrollado que en las pupas de los otros géneros. Con respecto a los adultos, en este caso lo más importante, lo que se ve a simple vista, va a ser la posición que adopta este mosquito en estado de reposo. Para esto va a adoptar una cabeza como cabeza hacia abajo, ya que está inclinado aproximadamente entre 35 y 45 grados con respecto a la superficie.
Por otro lado, como ya dijimos, que los palpos, en el caso de las hembras, en algunos casos se presentan tan largo como la probóscides, como es en los adultos de los anófeles, por lo cual no permite diferenciar macho y hembra por esta característica. Y otra característica principal que tenemos que tener en cuenta para diferenciar a los miembros de esta especie, o de este género, perdón, es que las alas, que están completamente cubiertas por escamas, estas escamas tienen colores claros y oscuros que están formando distintos patrones. Dependiendo del patrón que forme, también va a permitir diferenciar entre las especies de anófeles. Con respecto a la importancia sanitaria que tiene este grupo, es que son vectores de Plasmodium que causan malaria en humanos en todo el mundo y en Argentina. En Argentina se conocen dos especies que son implicadas como vectores de este Plasmodium, que tenemos a Anopheles pseudopuntipenis en todas las provincias del NOA, y en el caso del NEA tenemos a Anopheles darlingui. Hay que tener en cuenta que en las últimas investigaciones que se realizaron en Argentina, sobre todo en la provincia de Misiones, en el cual se detectaron casos de malaria, en ninguno de los trabajos se detectó la presencia de Anopheles darlingui, por lo cual esto también podría ser transmitido por otra especie que hasta el momento es desconocido. Pero para los fines de esta clase vamos a tener a estas dos especies como vectores de Plasmodium. Pasando al género Aedes, ya cambiamos la subfamilia. Tanto Aedes como los Culex van a pertenecer a la subfamilia Culicine, tribu Aedini. Dentro de esta tribu podemos encontrar a 4 grandes grupos, que podemos encontrar a los Hemagobus, Oclerotatus Sorofora y a los Aedes propiamente dicho. Hay que tener en cuenta que si ustedes buscan para el estudio, también pueden encontrar a las especies como por ejemplo Aegypti y Albopictus como Stegomyia aegypti o Stegomyia albopictus. Esto se debe a que hay numerosos estudios que van cambiando todos los años, ya sean estudios moleculares o morfológicos, que van cambiando la categoría. Para este estudio, o para esta clase mejor dicho, vamos a tratarlo solamente como Aedes aegypti o Aedes albopictus, que es lo que se conoce hasta el momento. ¿Cómo son los huevos de los Aedes? Como ya dijimos, se podían colocar individualmente. En el caso de los Aedes no se ubican sobre la superficie del agua, sino que van a ser colocados fuera del agua a distintas alturas. En este caso van a ser colocados en recipientes que tengan la posibilidad de poder llenarse de agua para poder eclosionar estos huevos. En este caso de esta foto que le traje aquí, es un claro ejemplo de que podemos encontrar en la casa, en un tacho vacío, en el cual se presenta como mugre o como cosas sucias en las paredes, que al acercarnos vemos una numerosa cantidad de huevos de Aedes aegypti. Estos huevos pueden permanecer en estado de huevo con el embrión latente meses, incluso años, en algunas localidades, en el cual permanece en este estado, pero cuando se inunda, después de por lo menos algunos meses, va a emerger inmediatamente las larvas del primer estadio. Una vez que estos huevos se inundan y eclosionan las larvas, aparecen estos estadios en el cual también se diferencia una cabeza, un tórax y un abdomen. Y en el final de este abdomen, en el extremo más apical, se encuentra una estructura que se denomina sifón. Este sifón es muy importante para poder diferenciarlos con las larvas del género Anopheles y presenta las características que presenta solamente un par de cerdas casi centrales en esta estructura. Esto la va a diferenciar con las larvas del género Culex. Por otro lado, también una de las grandes diferencias que tiene para diferenciarla con las larvas de Culex es que en el segmento 8 presenta esta serie de dientes que pueden presentarse en distintas formas o en distintos números, pero siempre se presentan en una hilera, ¿sí? Con respecto a este sifón, también le permite una mayor movilidad a la larva, por lo cual su posición cuando está haciendo este intercambio gaseoso va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? No horizontal como en el caso de los anófeles.
En este caso no pueden girar o no rotan la cabeza a 180 grados como en el caso de los anófeles, pero sí se alimentan de todos los detritos que están en suspensión o en la superficie de los recipientes. Las pupas, ya vemos, es muy parecida en el caso de todos los culícidos. La principal diferencia que los puede llegar a diferenciar de las pupas de anófeles es que tanto las pupas de Aedes como las de Culex van a presentar un cefalotórax que es un poco más desarrollado que en el caso de anófeles, y las trompetas que tiene este cefalotórax en el caso de las pupas de Aedes van a ser bastante más alargadas y finas, ¿sí? También vemos esto en el caso de los Culex. Con respecto a los adultos, la diferencia que podemos encontrar con los anófeles es que su posición en estado de reposo, en este caso y en el caso de los Culex, va a ser paralela a la superficie, no inclinada como en el caso de los anófeles. Estos son mosquitos que por lo general son pequeños, de color oscuro, que ya puede ser de marrón oscuro a negro, y presenta escamas que tienen un color blanco plateado, que pueden estar formando distintos patrones. Por otro lado, para diferenciarlos también de los anófeles, en el caso de las hembras, los palpos son mucho más cortos que la probóscide, y para diferenciarlos de Culex, en la parte lateral del cuerpo, que se denomina pleura, que está cubierta por diversas cerdas, tenemos una cerda que se denomina posespiraculares. En el caso de los Aedes, estas cerdas van a estar presentes, ¿sí? Y por último, para diferenciarlo también de anófeles, las alas, que también están cubiertas por escamas, en este caso presenta un color uniforme, ¿sí? Un color marrón uniforme que puede diferir muchísimo de los anófeles. Las principales especies que tenemos como importancia sanitaria en Argentina van a ser Aedes albopictus y Aedes aegypti. Este es el más conocido porque es el mayor causante de dengue en las últimas épocas. Este Aedes aegypti y este Aedes albopictus son muy similares, van a diferir más que nada por el color, ya que Aedes albopictus se lo considera que es un negro intenso, mientras que el color general que puede adoptar Aedes aegypti se lo considera como un marrón sucio, o sea, un marrón oscuro. Y otra particularidad que tiene es que las escamas blancas o plateadas que la mencioné anteriormente, en el caso de Aedes albopictus, van a estar agrupadas formando una línea en lo que es la espalda o escudo del mosquito. Mientras que en Aedes aegypti estas escamas van a estar dispuestas formando un patrón muy característico, una forma de lira, que es un instrumento musical. Pero también tiene estas manchas blancas en el resto del cuerpo, ¿sí? A los lados y en las patas. Es una característica principal para reconocer a los miembros de estas especies. Por otro lado, ambos pueden transmitir los mismos virus, que van a ser dengue, zika, chikungunya, etc. Pero la diferencia que tenemos hasta ahora entre estas dos especies va a ser el hábitat donde va a colocar los huevos la hembra. Por lo general se considera que Aedes albopictus tiene una vida más bien silvestre, puede llegar a poner en recipientes artificiales, pero prefiere los recipientes naturales. En cambio, Aedes aegypti, todo lo contrario, tiene una preferencia más bien doméstica, prefiere oviponer en recipientes artificiales antes que los naturales, pero en ambos casos se los vio criando en ambos tipos de recipientes. La distribución y la importancia sanitaria, como ya dije anteriormente, la importancia sanitaria es que ambos son vectores de diversos virus que van a ser muy importantes, como lo son el Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, entre otros. La distribución de Aedes aegypti es en todo lo que sea norte y centro, pasando Buenos Aires. Se lo encontró en todas las localidades, está muy bien instalado, mientras que Aedes albopictus se lo encontró solamente en la provincia de Misiones, en 5 localidades. La importancia de mantener un control o una vigilancia
es para que esta especie no se siga expandiendo, ¿sí? Eh, no se sigan citando nuevas localidades, ya que provienen de Paraguay o de Brasil, ¿sí? Se la intenta mantener acá para que no lleguen a otras provincias y provoquen más enfermedades. Pasando al último género de mayor importancia sanitaria, encontramos a los culex. Estos también pertenecen a la subfamilia Culicine, tribu Culicini. Dentro de esta tribu vamos a encontrar distintos géneros que se encuentran más que nada en Europa, y en Argentina podemos encontrar varios miembros o varias especies de Lutzia y Culex. La tribu Culicini está constituida por 105 especies distribuidas en 4 géneros. Entre ellos se encuentra Culex, que está dividido en 8 subgéneros y 77 especies conocidas hasta el momento. Actualmente en Argentina van a estar citadas 246 especies de culícidos correspondientes a 17 géneros distintos. Los huevos de los culex es muy distinto a lo que ya vimos anteriormente. En este caso no se colocan de manera individual, sino que se colocan de manera masiva en lo que se denomina balsas de huevo, y estos son depositados sobre la superficie del agua, están flotando sobre esta superficie. Para lugar de cría no existe una preferencia en general, sino que pueden poner tanto recipientes naturales como artificiales, ya sean charcos temporarios, lagos, lagunas, cualquier recipiente artificial, etc. Pero existen algunas excepciones de algunas especies que son muy específicas de su hábitat. Por ejemplo, hay un subgénero de culex que se denomina microculex, que solamente pueden criar o se lo encontró criando en bromelias, u otras que, como por ejemplo el subgénero neoculex, que solamente se la encontró criando en charcos temporales. Las larvas son muy parecidas a las larvas de Aedes, pero la única diferencia es que el extremo de este abdomen posee un sifón que puede presentar distintas longitudes dependiendo de las especies. Y la diferencia principal con Aedes es que este sifón va a presentar 3 o más pares de cerdas. Por otro lado, para diferenciarlo de los Aedes también, el segmento 8 va a tener numerosos dientes que en este caso van a estar formando una mancha triangular. Estos dientes pueden presentar numerosas formas y se puede presentar en distintos números, desde algunos pocos hasta varios, ¿sí? Hasta cientos. Al igual que Aedes, este sifón largo también le permite a las larvas adoptar esta posición perpendicular a la superficie para poder moverse con libertad. Las pupas son muy similares a la que ya vimos para Aedes. También tiene el cefalotórax desarrollado y las trompetas son bastante largas y delgadas. Puede presentarse de distintos largos con distintos índices o de distintas formas. Esto no es una característica que lo vaya a diferenciar con los Aedes, pero sí con los anófeles. Los adultos, al igual que los anófeles, también tienen esta posición de reposo que es paralela a la superficie. Son mosquitos que ya no presentan tanto una coloración oscura como en el caso de los Aedes, sino que por lo general tienen una coloración marrón clara. Pueden presentar distintos patrones de escamas y estas escamas pueden presentar distintas variaciones desde blanco plateado hasta amarillento u otros colores. Con respecto a los palpos, también como a Aedes, en el caso de las hembras, estos palpos es más corta que la probóscide. Y como ya vimos antes en los Aedes, estas cerdas que presentan en las pleuras, que se llaman posespiraculares, no están presentes en los culex. Esta es una de las características principales para diferenciar a las hembras, sobre todo, o a los estados adultos de culex y Aedes. Con respecto a las alas, igual que los Aedes, están completamente cubiertas por escamas que son finas y de un color marrón uniforme. Los cules son completamente cosmopolitas,
se los puede encontrar en cualquier región del mundo, excepto en regiones que sean muy frías, como los polos. Y en Argentina la podemos, o mejor dicho, fue citada para todas las provincias, excepto Tierra del Fuego. La importancia sanitaria que tiene este grupo es que son vectores de distintas filariasis y distintos tipos de encefalitis. Dentro de ellas podemos encontrar la encefalitis de San Luis, Nilo occidental, equina del este, equina venezolana, equina del oeste, etc. Las principales diferencias biológicas que podemos encontrar entre los miembros de Aedes y Culex, sobre todo los adultos, es que en el caso de Aedes prefieren alimentarse más que nada en periodos diurnos. Se caracteriza más que nada por picar sobre todo a la mañana y al atardecer, mientras que los Culex tienen un hábito más bien nocturnos. Con respecto a los criaderos, en el caso de Aedes o de Aedes aegypti, prefieren criaderos artificiales que puedan acumular agua. Estos criaderos pueden tener grandes cantidades de agua o pocas, ¿sí? Mínimas cantidades, mientras que Culex se lo encontró criando en cualquier tipo de criaderos, ya sean naturales, artificiales, lagunas, ríos, ¿sí? Aguas que están estancadas o aguas que tienen corrientes. Con respecto a los huevos, también encontramos la diferencia en el cual Aedes colocan estos huevos de manera individual fuera del agua, ¿sí? En superficies húmedas pero fuera del agua, mientras que Culex oviponen sobre la superficie del agua en grandes cantidades, ¿sí? En lo que se denomina balsas de huevo. Con respecto al zumbido, en el caso de los Aedes, estos zumbidos son imperceptibles, mientras que los Culex se considera que emiten unos ruidos bastante sonoros. Por lo general se considera que los machos son los que producen mayor zumbido, haciendo que el animal se ponga nervioso, así las hembras pueden detectarlo con mayor facilidad para poder alimentarse. Las enfermedades, ya dije, las características que transmite el Aedes son Zika, dengue, chikungunya, etcétera, mientras que Culex puede transmitir cualquier tipo o muchos tipos, mejor dicho, de encefalitis o filariasis. Los tres géneros que tienen que saber bien la diferencia fueron los que ya vimos, que eran Anopheles, Aedes y Culex, pero también tienen que saber que existen otros géneros que tienen otras especies que pueden transmitir distintas enfermedades y son importantes en salud pública. Uno de ellos es el género Mansonia, que también pertenece a la subfamilia Culicini y dentro de la tribu Mansonini. Aquí en esta tribu encontramos dos grandes géneros que son Coquiletidia y Mansonia, que se citaron en Argentina aproximadamente 10 especies de Coquiletidia y solamente 5 de Mansonia, pero son los miembros de Mansonia los que transmiten algún tipo de enfermedad que pueda aquejar al hombre. Las características de los adultos de este género es que son mosquitos grandes, con colores que pueden variar, pueden ser claros u oscuros, pero siempre presentan escamas anchas sobre el cuerpo que no se presentan formando un patrón, sino que le dan un aspecto moteado. Esta característica se puede observar a simple vista. Las larvas van a presentar un borde aserrado en el extremo del sifón respiratorio, con lo cual perforan los tejidos de las plantas para poder obtener el oxígeno que se encuentra dentro de las hojas de estas plantas. Estas plantas las van a utilizar para desarrollar todo el ciclo que es acuático, ya sea huevos, larvas o pupas. En este caso también las pupas van a presentar un extremo puntiagudo para perforar las plantas acuáticas en el extremo de las trompetas respiratorias. Estas larvas se van a desarrollar en lagunas permanentes como lagunas, lagos o pantanos que están cubiertos con plantas acuáticas, con mayor preferencia por Pistia estratoides o repollito de agua. En este caso también los adultos van a picar a los humanos en áreas sombreadas que están cerca de las lagunas o los sitios de cría, pero en algunos casos también se han descrito que se encontraban estas especies hasta 5 kilómetros de distancia de las lagunas más cercanas. En América, Mansonia
Es de amplia distribución continental, pero en Argentina se las puede citar en todas las provincias del norte hasta Buenos Aires. Y su importancia sanitaria radica más que nada en que es transmisora de la filariasis, pero también es, o más importante, es su rol como vector en la encefalitis equina del este. Los adultos del género Haemobogus son adultos que presentan escamas con reflejos metálicos brillantes, los que lo hacen muy llamativos. Por lo general son mosquitos de gran tamaño, son diurnos y pican a los humanos, pero son más que nada de hábitos selváticos y se los encontró en altura alimentándose de monos. En algunos casos también se los encontró que puede bajar y picar a los hombres, siendo así también vectores de distintos virus. Prefieren hoy poner en huecos de árboles o en los huecos que quedan en las rocas a lo largo de los ríos, en huecos que se forman en las cañas de bambú, frutos caídos en bromelias, o también se los encontró criando en recipientes artificiales. Y al igual que los huevos de Aedes aegypti, también pueden tener huevos de resistencia que soporten algunos periodos de sequía. Las larvas son muy características también por presentar un sifón que son muy parecidos a los aedes, que presentan un par de cerdas, pero en este caso presentan el segmento 10 o silla de montar, también se la denomina, con numerosas espinas. Esto lo va a diferenciar de los miembros del género Aedes. Esta especie fue citada para varias provincias de la Argentina, sobre todo en todas las provincias del norte y centro-oeste del país. Son muy importantes en cuanto a la importancia sanitaria, ya que se los considera como los únicos vectores del virus Mayaro en la Argentina, por lo menos. En este caso, el virus Mayaro tiene como hospedadores a los monos, pero como ya dije que pueden alimentarse también, pueden picar a los humanos. En algunos casos también se vio que este humano se vio infectado con este virus Mayaro. Otro género que vamos a ver que tiene gran importancia sanitaria también va a ser el género Oclerotatus. En este caso, los adultos son reconocidos por tener un tamaño medio, con escamas oscuras y claras en las alas, como los anófeles. En este caso también las escamas que van a estar cubriendo la parte dorsal del abdomen, que también es denominado tergo, van a estar ubicadas formando una franja longitudinal de escamas claras. Las hembras colocan los huevos de resistencia sobre el suelo húmedo de zonas inundables y la emergencia de estos huevos es sincrónica, por lo cual se producen las grandes explosiones demográficas de estos mosquitos considerados como mosquitos de inundación. Las picaduras de las hembras pueden afectar a la producción ganadera y lechera más que nada por las molestias que causan sus picaduras. Las larvas tienen características muy similares a los aedes. En este caso tiene un sifón con un par de cerdas y la silla de montar del segmento 10 está bien cerrada o completa como los aedes. La única diferencia que lo puede diferenciar con el género aedes es que los dientes del pecten que están presentes en el sifón presenta una mayor separación, sobre todo en las espinas del extremo del sifón. Las formas larvales muestran un amplio rango de hábitat que incluye charcos y lagunas, bromelias, huecos de rocas o en los troncos, huecos de bambú o recipientes artificiales. La mayoría de las especies son habitantes de bosques, en donde ocasionalmente pican a los humanos, aunque aparentemente sus hospedadores naturales son vertebrados de diferentes estratos del bosque. Estas, cuentan con 559 especies aproximadamente en todo el mundo, pero de estas 209 están presentes en América. En Argentina fueron citadas para todas las provincias excepto San Luis y San Juan y son considerados como vectores de la encefalitis equina del oeste en Sudamérica. Por otro lado también tenemos a los miembros del género Sabetes, que también son considerados como importantes en salud pública. Estos son uno de los mosquitos más hermosos que podemos encontrar y fueron considerados los mosquitos más lindos del mundo, ya que los adultos presentan estos colores metálicos e iridiscentes y en las patas presentan, sobre todo en las patas posteriores, ornamentaciones pilosas que lo hacen como flecos, ¿sí? Son muy lindos. Las larvas de esta especie tienen numerosas cerdas, sí, son muy peludas por así decirlo,
y tienen las características de que presentan un sifón al final de este abdomen, en el cual tiene muchas cerdas que son simples, y el pecten, como vimos en el género anterior, no está presente. Este género tiene las particularidades que crían en microambientes acuáticos naturales, como huecos de árboles o bambú, o lo que se denomina fitotelmata, que son todas aquellas hojas o plantas que pueden acumular agua en su interior. Y en algunos casos se le encontró algunas especies criando también en contenedores artificiales. Esta es una especie que se la considera exclusiva de lo que es NEA y NOA, pero también hay que ver que son especies que se encuentran en climas muy estables, estable en cuanto a la permanencia de agua, a la exposición de luz o a la presencia de nutrientes, y las grandes modificaciones ambientales que está produciendo el hombre está haciendo que esta especie retroceda en su distribución y se comience a extinguir. La distribución de esta especie es más que nada en lo que es norte, en lo que sea NEA y NOA, y son importantes porque se los considera vectores de la fiebre amarilla en el caso de la región selvática. Por último, como género de gran importancia sanitaria en Argentina, vamos a tener a los miembros del género Zorófora. En este caso los adultos son bastante grandes, con colores oscuros, pero que tienen algunos destellos metálicos que los va a caracterizar. Las formas larvales también son muy evidentes por ser las únicas que presentan un sifón globoso más ancho en el medio, y se la puede encontrar sobre todo en charcos temporales, lagunas y huecos que se forman en las rocas. En este caso las hembras van a oviponer huevos con resistencia como los aedes, que después de las lluvias eclosionan en masa como los Oclerotatus. Al igual que estos últimos, también se denominan mosquitos de inundación. Son especies muy abundantes en algunas regiones de zonas bajas, especialmente en zonas con cultivo de arroz. Esta especie pica a los humanos en forma persistente y en grandes números, y constituye uno de los mosquitos más molestos. Fueron citados para las provincias del norte y centro del país, hasta Buenos Aires, excepto San Luis y San Juan, que todavía no se registraron ninguna cita. Son considerados vectores de la encefalitis equina del este, pero también se conocen 10 especies de zoróforas que son consideradas depredadoras de otras larvas de mosquitos. Por último, vamos a hablar sobre este género Toxorringitis, que son mosquitos de gran tamaño con coloraciones verdosas y azules brillantes. Incluso en algunas especies se pueden encontrar cerdas de color rojo bien brillante al final del abdomen. Son uno de los más lindos a mi criterio. En este género, tanto hembras como machos se van a diferenciar por presentar esta probóscis curva hacia arriba, y ya que ninguno se va a alimentar de sangre, ¿sí? Solo de savia y néctar proveniente de productos vegetales. Por esta razón no se considera de importancia sanitaria con respecto a los adultos, pero sí en el caso de las larvas, ya que estas son mucho más grandes y más robustas que las larvas de otros géneros. La cabeza también se presenta cuadrada con mandíbulas muy desarrolladas y tienen la particularidad de ser carnívoras. En este caso se van a alimentar de otras larvas, de otra especie, incluso de otras familias, incluso también larvas de su misma especie. Esta larva se la puede encontrar en bromelias, frutos caídos, huecos de bambú, llantas y huecos en troncos de árboles. Con respecto a las características, si venimos viendo las mismas estructuras que los otros géneros, esta especie se va a caracterizar porque en los últimos segmentos abdominales, tanto la espina del pecten como las espinas del octavo segmento van a estar ausentes. Esta es una especie de distribución cosmopolita con aproximadamente 80 especies, de las cuales 20 están presentes en América. Algunas especies de este género han sido criadas masivamente bajo condiciones de laboratorio. Como vimos, los mosquitos pueden transmitir numerosas enfermedades tanto al hombre como a los animales y producen grandes pérdidas económicas, pero también son beneficiosos en el ambiente,
ya que muchas de ellas, sobre todo los machos, como dijimos, se alimentan tanto del néctar o savia de las plantas, y esto los convierten en importantes polinizadores para algunas especies de plantas. También los mosquitos son alimento principal de muchas aves, entre ellas las migratorias, o también de los murciélagos, como vimos en la clase anterior. También son alimento principal de otros insectos, arácnidos y reptiles. Además, los peces y sapos también se alimentan de las larvas, y si desaparecen por completo tendría una consecuencia grave en la cadena alimentaria de estos animales y sus depredadores. Por otro lado, también las larvas van a facilitar la descomposición del suelo, y su ausencia puede afectar el crecimiento de las plantas por falta de nutrientes. El control de los mosquitos más que nada va a implicar la realización de actividades que impidan o reduzcan al mínimo la reproducción del mosquito y su contacto con el hombre. Para esto se necesitan diversos estudios de los criaderos, teniendo en cuenta las características físicas, químicas, morfológicas y biológicas del vector. De esta manera puede definirse los sitios que van a ser eliminados o los sitios que van a ser controlados. Para este control, lo primero que tenemos es la protección personal. Para esto tenemos distintas barreras. Dentro de estas barreras encontramos las físicas, que se basan más que nada en el uso de telas metálicas en las aberturas de la casa para evitar el ingreso de los pulícidos a los hogares. Por otro lado, también tenemos el uso de ropas adecuadas en los momentos de mayor actividad de los mosquitos. Recordemos que estos momentos van a ser más que nada el amanecer y el anochecer. Y como barreras químicas tenemos el uso de distintos repelentes. Estos repelentes vienen en distintas presentaciones que van desde cremas a aerosoles. Por otro lado también tenemos el control ambiental, que se basa más que nada en la eliminación de los criaderos. Esta eliminación de los criaderos se van a realizar más que nada por un servicio de agua potable que evite la acumulación de agua para consumo, la eliminación de las cunetas, eliminación de los envases que no tengan uso, sobre todo en los hogares, en los patios, tratamiento de los criaderos naturales, una correcta educación para la población para que pueda llevar a cabo todos estos controles ambientales, y más que nada lo que sean en los patios o en los terrenos baldíos, mantener corto el césped para evitar que los mosquitos adultos se oculten, y también rellenar las zonas bajas para evitar que se formen charcos en los cuales puedan llegar a oviponer las hembras. También tenemos el control biológico, que está basado más que nada en la introducción de organismos vivos para que compitan o que eliminen a las larvas más que nada de los mosquitos. El primer control biológico o el más utilizado con frecuencia es el insecticida biológico Bacillus thuringiensis, que es el que se utiliza más que nada en sitios donde hay grandes infestaciones de larvas y las elimina. Por otro lado, también se utilizó la introducción de ciertas especies de peces para que se alimenten de las larvas, o como ya vimos anteriormente, el uso de algunas especies del género Toxorhynchitis, más que nada para criaderos naturales, ya que se alimentan y reducen la población de las larvas. Este control tiene como ventaja que no contaminan el ambiente, pero la desventaja es que se gasta mucho en lo que sea el desarrollo y la aplicación del método. Y también tiene una limitación en el uso en algunos criaderos. Por otro lado, también tenemos el control químico, que actualmente no se utiliza químicos para el tratamiento de recipientes, solamente se lo utilizan en aquellos recipientes que no pueden ser eliminados o tratados de otra forma, ¿sí? O en situaciones de emergencia como brotes y epidemias. Este control no se debe aplicar de manera rutinaria, ya que el vector puede generar una resistencia al insecticida, y para esto se utilizan distintos piretroides que varían fundamentalmente con la resistencia de la población de mosquitos. Por último, tenemos distintos atrayentes y trampas que se utilizan mayormente para los trabajos de vigilancia, para conocer los cambios en la densidad del vector y en las distribuciones. Estas trampas pueden ser para adultos o para estados inmaduros, las cuales se denominan ovitrampas. En el mercado se encuentran diversos atrayentes, ya sean con luz UV, o se suelen utilizar también hielo seco en el caso de trabajo de campo, que simulan la respiración, ya que liberan dióxido de carbono.
Así pasamos a un repaso de toda esta clase y más que nada para que ustedes puedan llegar a completar la guía que tienen de trabajo práctico. Y vemos que la familia Culicidae se puede separar o se puede diferenciar en dos grandes subfamilias. La subfamilia Anophelini, de los cuales tenemos como miembros principales a los anófeles, y la subfamilia Culicinae, en la cual podemos encontrar diversos géneros como Aedes, Cules, Oclerotatus, Emagogus, Abetes, Sorofora, etc. Las diferencias principales que existen entre estas subfamilias van a ser más que nada en el caso de los adultos, la posición que adoptan en estado de reposo. Acuérdense que los anófeles adoptaban una posición inclinada de 30 a 45 grados, mientras que tanto Aedes como Culex, esta posición en reposo de los adultos va a ser perpendicular a la superficie. Por otro lado, también habíamos visto que en la cabeza, en el caso de las hembras, los palpos podían ser de distintas longitudes. En el caso de los anofelines era tan largo como la probóscide, pero en el caso de Culex y los Aedes, este palpo era mucho más corto que la probóscide. Por otro lado, en cuanto a la característica de los huevos, recordemos que tanto anófeles como aedes podían poner huevos individuales, pero la diferencia es que anófeles lo colocaba sobre el agua con estas estructuras que se denominaban flotadores que le permitían flotar en el agua, mientras que aedes colocaban estos huevos individuales sobre superficie que no estaban en contacto con el agua. Mientras que Culex sí colocaba los huevos en la superficie del agua, pero lo hacían en grandes grupos o balsas de huevos. Por otro lado, en el caso de las larvas, se iban a diferenciar principalmente por la presencia o la ausencia del sifón. En el caso de los anófeles, acuérdense que no estaba presente este sifón, tenía un espiráculo respiratorio, lo que lo obligaba a tomar una posición horizontal en la superficie del agua. Mientras que tanto Aedes como Culex, este sifón estaba desarrollado, por la cual la posición que adoptaba la larva era una posición perpendicular, pero se diferenciaban en la cantidad de cerdas que tenía este sifón. En el caso de los aedes, este sifón cuenta con un par de cerdas, mientras que en los culex presentan 3 o más pares de cerdas. El largo puede variar dependiendo de la especie. Con respecto a las pupas, es muy parecida en todos los géneros, pero variaba más que nada en las características de la trompeta y del cefalotórax. En el caso del cefalotórax de anófeles era bastante más pequeño que en el caso de los culicine, y en el caso de la trompeta era bastante más corta y más ancha en el caso de anófeles y más larga y delgada en el caso de aedes y culex. Con respecto a la importancia sanitaria, este cuadrito les va a ayudar mucho a ustedes para estudiar, más que nada para el parcial o los finales, en el cual encontrábamos que la familia Culicidae se separaba en dos subfamilias. Los anofelines estaban implicados más que nada en la transmisión de paludismo, mientras que los culicines están implicados más que nada en la transmisión de diversos virus. En el caso de los aedes, se lo considera vector tanto de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, etcétera, entre otras, mientras que esta fiebre amarilla también puede ser transmitida tanto por el género Hemagogus como Sabetes, ¿sí? En el caso de Hemagogus también es responsable de la transmisión del virus de Mayar. Por otro lado, los Culex son la familia que mayor cantidad de vectores que virus transmiten. Se lo puede implicar en la transmisión de distintas encefalitis y filariasis. Al igual que Culex, Sorofora también puede transmitir la encefalitis equina del este, y Manzoni y Oclerotatus están implicados en la transmisión tanto de la encefalitis equina venezolana como de encefalitis equina del oeste. Llegando al final de las clases, se le van a pasar a informar las actividades que tienen que hacer ustedes como para poder tener el presente a esta clase. Para esto vamos a trabajar como en otras clases con la modalidad cartilla. Esta cartilla de trabajo práctico de mosquitos la pueden descargar desde la página de la Cátedra de Salud Pública en la pestaña que dice fichas, cartillas, plantillas y proyectos. Fíjense por favor que en esta pestaña existen lo que es las fichas temáticas y las cartillas de trabajo.
En este caso y en todos los trabajos prácticos lo que se les pide es que completen la cartilla de trabajos prácticos, no se confundan. Una vez que descargaron esta cartilla y la completaron, la van a subir nuevamente a la sección tareas del aula virtual y para esto tienen tiempo desde hoy a las 9 de la mañana hasta las 12 horas del viernes 2 de octubre. Recuerde por favor colocar su nombre y apellido como nombre del trabajo, seguido por la comisión a la cual pertenece. Como siempre se van a aceptar los archivos en formato Word, PDF o JPG y las correcciones y devoluciones se van a hacer de manera individual a través de la sección comentarios en el aula virtual. Para esto, los docentes tenemos tiempo hasta el lunes a las 23:59 horas. Muchísimas gracias por escuchar esta clase. Recuerden que cualquier consulta la pueden realizar en los foros que están abiertos los jueves a partir de las 12 del mediodía y a través de los mensajes personales a través del aula virtual.